esta noche. Yo quiero compartir algo esta noche que Dios ha venido tocando en mi corazón. Hoy que el pastor me llamó que compartiera, el Señor volvió a recalcar esa palabra. Dice esa palabra, mi tema de hoy se llama caminando por fe. Es importante caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos extremadamente difíciles. Yo no sé si para usted ha sido difícil, para mí ha sido difícil, para mi familia ha sido difícil, pero hoy es cuando el pueblo de Dios debe aprender a caminar por fe, a vivir por fe. La Biblia dice que el justo vivirá por fe. No dice que vivirá por lo que ve, vivirá por fe. Y fe es lo que no se ve, porque lo que se ve es los problemas. Podemos ver los problemas, podemos ver las angustias, pero lo que no se ve, eso es lo primordial que Dios quiere que nosotros hagamos. Vaya conmigo al libro de Habacuc, en el capítulo 1, del 1 en adelante. Yo voy a estar leyendo varios versículos allí. Habacuc, por ahí debe de estar, hermano. Entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Habacuc, uno de los profetas menores, donde el profeta Habacuc, fíjese que este libro me impresiona porque este libro comienza con una queja del profeta hacia Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El libro de Habacuc inicia con una queja de parte de Habacuc por todo lo que veía que estaba ocurriendo en su nación. Estaba la violencia, estaba la iniquidad, estaba la destrucción, la corrupción, y no se veía la justicia por ningún lado. Entonces empieza el profeta Habacuc, y es interesante que estaba clamando, pero ese clamor de Habacuc era como una queja a Dios por lo que estaba pasando. Era terrible lo que estaba pasando en el pueblo de Judá, pero la queja de Habacuc también en contra de Dios, pues piensa que Dios está siendo indiferente. Y a veces, cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nos quejamos delante de Dios, ¿verdad? Pareciendo que Dios se ha olvidado de nosotros, pareciendo que Dios no está actuando. Y eso es el enemigo que llega a veces con dardo cuando tú estás pasando por necesidades, por angustias, por el dolor. El diablo es astuto, hermano, que el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo te ataca cuando tú estás más débil, porque el diablo no te va a atacar cuando estás fuerte espiritualmente. Te va a atacar cuando te has debilitado por la prueba, porque la prueba debilita, la angustia debilita. Entonces, cuando estás debilitado, el enemigo llega hacia ti y te ataca con una palabra contraria. Es lo que estaba pasando con el profeta Habacuc. Habacuc creía que Dios se había olvidado del pueblo de Judá, pero Dios no se había olvidado de ellos, como Dios no se ha olvidado de nosotros. Todo está bajo control. Él tiene todas las cosas bajo control.
Entonces él veía los sufrimientos, veía los problemas de su pueblo y pensaba que Dios guardaba silencio porque él clamaba y Dios no le contestaba. A veces tú clamas y Dios no te va a contestar, pero tú sigues clamando, que va a ser al tiempo de Dios que te va a contestar. No es al tiempo de uno, es al tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son maravillosos. Porque nosotros como cristianos a veces clamamos, oramos 2 horas, oramos 2 horas, ¿va? Oramos una media oración y queremos que Dios nos conteste ya. Dios no trabaja de esa manera. Porque Dios quiere ver perseverancia. Porque Dios quiere ver cuánto nosotros clamamos, cuánto nosotros perseveramos en la oración y caminamos por fe. Entonces, Habacuc estaba preocupado porque le parece que todo está mal en la sociedad y él espera que Dios intervenga en la historia de su nación trayendo paz, y restauración. Eso es lo que estaba pidiendo él, que Dios trajera la paz y que trajera la restauración al pueblo por lo que el pueblo estaba viviendo. Pero Dios le contesta y le contesta diciéndole: haré una obra entre ustedes, una obra que nadie la va a entender ni la va a creer. A veces Dios hace cosas que no las entendemos, porque aquí lo que le está diciendo: yo levantaré a un pueblo de los caldeos, pueblo feroz, pueblo dice que sus caballos son tan veloces como los leopardos, dice la Biblia. Levantará un pueblo para que lo destruya más. ¿Quién entiende eso? A veces no entendemos cuando nos está lloviendo sobre mojado y dice: ¿será que Dios se olvidó? No, pero Dios está obrando de una manera que no lo entendemos. El profeta no lo podía entender, pero Dios lo que quería es hablarle al corazón del profeta y que entendieran lo que Dios iba a hacer y que caminara y viviera por fe. Mire, Habacuc dice algo aquí para Habacuc: pues la situación en la sociedad estaba complicada y se pondría aún más difícil, pues el Señor traería a los caldeos para obrar su juicio sobre los pecados de Judá. Muchas veces en nuestra vida podemos sentirnos confundidos como Habacuc, pues no comprendemos la manera como Dios está obrando en nuestra vida y lo único que vemos a nuestro alrededor son los problemas, dificultades, y más cuando los problemas, hermanos, que estamos viviendo, en lugar de solucionarse, se complican y se convierten en crisis. A veces los problemas se convierten, yo no sé si usted ha pasado o está pasando por ahí. Yo he pasado por problemas que se me han vuelto crisis, pero cuando los problemas se vuelven crisis en nuestra vida es cuando Dios está presto, cuando Dios está presto para obrar. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy, ni quiero saberlo porque no le voy a poder ayudar de mucho. Tal vez voy a poder orar por usted, pero el que le puede ayudar se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, decía mi hermano aquí. Él sí nos puede ayudar, aunque se haya vuelto crisis. A veces se vuelven los problemas críticos, y este era un problema crítico que estaba viviendo Habacuc. Pero Habacuc, cuando el Señor le reveló, lo que vendría sobre su nación sería aún peor que lo que estaban viviendo, podría haber seguido aún más con sus quejas y sus reclamos hacia Dios. Pero en lugar de eso decidió hacer algo que todos tendremos que hacer, hermano. Oiga esto, o deberíamos de hacer en las crisis de la vida. Número 1, se calmó. En las crisis necesitas calmarte, porque cuando no te calmas vas a hacer cosas indebidas a veces, como las quejas hacia Dios. Número 2, esperó en la respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren esperar la respuesta de Dios? Eso es difícil, hermano. No es fácil. Yo recuerdo que por tiempos estuve orando por un problema, esperando la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no llegaba. Pero yo me acordé de este profeta Habacuc. Yo lo he leído varias veces y me impresiona
cómo a Habacuc se le dio una visión. Después de esto se le da la visión a él y le dicen, escríbela donde se pueda leer, ponla donde se pueda leer la visión. Y ten por seguro que esa visión va a tardar, pero se va a llevar a cabo, porque toda promesa de Dios se lleva a cabo. Todo lo que Dios te prometió se va a llevar a cabo, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Todo lo que Él promete en su palabra lo cumple. Recuerdo que no se cumplía y seguía yo orando. El proceso, hermano, de clamar, el proceso de la prueba duele. Ahí es donde Dios prueba al cristiano cuánto es perseverante en la oración, cuánto es perseverante en la esperanza, porque a veces te quedas solo literalmente, porque Dios nunca te deja solo. Te quedaste solo tal vez de tu hermano, de alguien que no te fue a visitar, te quedaste solo, te sientes solo, pero es ahí donde Dios está contigo. Entonces Habacuc hace dos cosas importantes que nosotros debíamos de hacer en los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba. Número uno, debes de calmarte, no te debes de angustiar, y número dos, debes de esperar en Él, porque bienaventurado es el que espera en Jehová, no será avergonzado, dice su palabra. Entonces usted siga esperando. Yo no le voy a decir cuánto tiempo, yo esperé mucho tiempo y seguiré esperando en Él, pero en el tiempo de Dios, Dios va a responder. Uno de los momentos más críticos para cualquier piloto, oiga bien, esto me llamó mucho la atención. Fíjese que los pilotos, el momento más crítico de ellos cuando van volando es cuando el motor deja de funcionar del avión. Es terrible que un avión a tanta altura deje de funcionar. Pero fíjese que a los pilotos, lo primero que les dicen cuando ellos tal vez reciben sus clases para pilotos, lo primero que tienen que hacer es calmarse. Cuando el avión deja de funcionar, dice que el motor se apaga y comienza a caer. En esos momentos de crisis, oiga, lo primero que el piloto debe hacer es calmarse, no caer en pánico. No caer en pánico, hermano, en eso. Y recordar lo que dice el manual para enfrentar situaciones así. Tiene un manual. Así debe recordar lo que ha aprendido y seguir las instrucciones que le dan desde la torre de control para poder salir bien de la crisis. Tiene un manual. Los cristianos tenemos manual. Aleluya. Tenemos la Biblia como manual. Cuando entres en crisis, cuando el motor se esté apagando, no te desesperes, ve al manual. Ahí vas a encontrar las instrucciones de Dios. Dios tiene una torre de control también y nos controla por medio de su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque en los momentos más críticos debes de usar el manual, debes de usar la Biblia. Ahí estarán las instrucciones de Dios, porque Dios para cada situación tiene una instrucción. Tiene cómo debemos de salir de las crisis, cómo debemos seguir adelante, cómo debemos de sobrepasar los problemas, cómo debemos de ir por encima de las tormentas. Por eso a mí me impresiona, hermano, la Biblia cuando habla de aquel muchachito David, porque la Biblia dice que era un jovencito, cuando iba a enfrentar a un gigante llamado Goliat. A mí me impresiona ese muchacho porque cualquiera de nosotros ve un gigante de ese calibre, yo le aseguro que cualquiera retrocede. Pero aquel hombre llamado David dice que vio al gigante y empezó a caminar hacia el gigante. Eso es caminar por fe. Porque lo primero que le dice David a ese gigante, le dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Caminaba por fe el hombre. Yo no sé qué gigante estás enfrentando, hermano. Hay gigantes a veces que se levantan
como Goliat, y no le debe de tener miedo al gigante uno. Debe de ver ese gigante, pero debe de ver el gigante que tenemos nosotros, que es más grande que cualquier gigante que se levanta en contra de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe por qué David no le tuvo miedo? Porque David sabía la fuerza de Dios. David no vio la fuerza del gigante. David no veía que el gigante era, porque muchos tenían amedrentados a los escuadrones. Hasta Saúl estaba encuevado. Los tenía encuevados hasta que salió un hombre que caminaba por fe. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que sabía que Dios le podía dar la victoria. Por muy grande que sea el gigante, Dios nos dará la victoria, hermanos. El Señor le dio a Habacuc la clave. En el manual está la clave, hermano. En la Biblia está la clave. No la va a encontrar en otro lugar. Ni la busque. Búsquenlo en la palabra. Porque ahí está la clave para todas circunstancias adversas. Entonces Habacuc, el Señor le dio la clave para poder enfrentar la manera correcta de la crisis que vendría a su vida y a su nación. La clave era la fe, su fe en Dios, las promesas en el Señor. Esa era la clave. Porque Habacuc 2:4, vaya conmigo ahí. Ahí está la clave. Ahí está la clave de todo este mensaje. Si usted no se le queda este mensaje en su corazón, que se le quede ese verso. Con ese verso usted va a poder empezar a caminar y creyendo en las promesas de Dios. Habacuc 2:4 dice, y es aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos quieren vivir por fe? Es que así debe de caminar uno. Y le digo porque usted ha visto esta pandemia. Usted ha visto que nos han tenido que poner una máscara. Hoy nos están inyectando. Pero eso no es todo. Vendrán cosas peores. Se levantarán cosas peores. Y solo el que vive por fe se mantendrá firme hasta el día de la venida del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Solo el tiempo que tú te mantengas creyendo y viviendo por esa fe, entonces vas a permanecer parado en la roca inconmovible de los siglos. Nada te moverá. Pueden venir pandemias, pueden venir enfermedades, pueden venir tormentas, pero nada te va a mover del propósito de Dios. Entonces ahí está la clave. Yo le dejo esa clave hoy, está en el manual. Habacuc tenía que decidir entre dos actitudes frente a la crisis: llenarse de angustia y desesperación por la difícil realidad que estaban a punto de enfrentar, o llenarse de fe y poner su confianza en el poder y en la misericordia de Dios. Tenía dos opciones: seguir quejándose o poner plenamente su confianza en Dios. Yo espero, hermano, que en estos tiempos su fe crezca, porque yo he visto a muchos, no aquí, tal vez en otra iglesia, que en estos tiempos la fe se les ha venido abajo. Se les ha venido por el tiempo de, tal vez tuvieron la pérdida de un familiar, tal vez pasaron por la enfermedad, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios nunca cambia. Él sigue sentado en su trono de gloria y nosotros debemos de caminar por fe. Denle un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces, tenía que tomar esas actitudes este profeta Habacuc. Por eso usted lo ve al final de los capítulos, son 3 capítulos de este libro. Usted lo ve a Habacuc ya no quejándose. Habacuc ya no se queja de Dios. Al final dice él, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque las vacas ya no den, ¿verdad?, su mantenimiento, los corrales y todo eso, dice, con todo y esto me alegraré en Jehová.
aprendió a caminar por fe. Aprendió, tenían que, el manual, vio el manual, le dieron la clave y puso por obra la clave. Voy a vivir por fe. Voy a esperar a un Dios. Voy a gloriarme en Él. Voy a alabarlo en las circunstancias adversas. Eso es lo que estaba diciendo. Porque a veces, hermano, la queja no sirve de nada. A veces nos quejamos. A veces murmuramos. Eso no ayuda de nada. Lo que ayuda es aquel que ve a Dios, que vive por fe, vive esperando. Le está lloviendo sobre mojado, no entiende lo que le está pasando, pero sigue esperando en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios va a llegar. Entonces, por eso, allá por el Salmos 37:5, si no estoy mal, la Biblia dice que nosotros debemos de encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él, y Él hará. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, entonces está presto para orar. Pero se necesita caminar por fe. Se necesita vivir por fe. Entonces, yo espero que este año vivamos por fe. No es por vista, es por fe. Así es. Tenemos que recordar, oiga, yo le voy a dejar, por ejemplo, estos 3 elementos en su corazón hoy, que usted debe de recordar cuando esté pasando por crisis. Número 1, tenemos que recordar que todo depende de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Amén. Todo depende de Dios. Toda circunstancia depende de Dios. Toda cosa que te esté pasando depende de Dios. Debemos aprender a depender de Dios. Porque a veces cuando dependemos de nosotros mismos, nuestras fuerzas se nos acaban, hermano. A Él no se le acaban las fuerzas. Él es el fuerte y valiente. A Él no como nosotros que nos cansamos. Yo recuerdo hace poquito, hermano, que estaba joven. No que esté, ¿verdad? Pero sí, ya los años ya avanzaron. Pero yo recuerdo cuando estaba joven, de 20, 25 años, les cuento a mis hijos que iba al trabajo, trabajaba 10 horas y todavía venía con deseos de jugar fútbol. Y me iba a jugar fútbol. Ahora ya no juego fútbol, porque ya me canso. Nosotros tenemos eso, que nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios no tiene ese problema como nosotros. Pero número 1, tenemos que recordar que todo depende de Dios. Vaya conmigo a Mateo 28:18. ¿Sabe por qué debemos depender de Dios? Porque Él tiene la última palabra en nuestras dificultades. Él tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo dominio fue depositado sobre Él. ¿Y por qué debemos depender de Él? Porque Él es el Todopoderoso. Porque a Él se le dio toda potestad, a Él se le dio toda autoridad. Entonces, por eso no debemos de depender de los demás, debemos de depender de aquel que todo lo puede. Porque Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, y quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es una promesa maravillosa de Dios, hermano. En Isaías, cuando te dice, no temas. ¿Sabía usted que la palabra no temas sale 365 veces en la Biblia? Todos los días te recuerda a Dios que no debes de temer. Hay un no temas para cada día. Y aquí en Isaías dice, no temas porque yo te ayudo. Él es el que te sostiene de la mano derecha. No, a nosotros no nos sostiene lo de este mundo. No te sostiene un cheque. No te sostiene eso. Quien te ha sostenido hasta el día de hoy se llama Jesucristo. Él es el que te ha sostenido. Por eso es que estamos en este lugar, hermano. Yo meditaba hoy en mi corazón eso, estudiando la palabra, estaba sentado ahí y leyendo la palabra venía al rema a mi corazón y me decía el Señor, yo soy el que te he sostenido.
Por eso es que no ha desmayado. Mire, si Él no nos hubiera sostenido hasta el día de hoy, ya hubiéramos desmayado, hermano. Ya no estuviéramos aquí, pero Él nos ha sostenido todos los días de nuestra vida. Aún cuando parece, como dice el apóstol Pablo, que hemos sido derribados, no hemos sido destrozados porque Él ha estado ahí. Aunque el diablo ha puesto zancadilla y nos ha querido derribar, no ha podido, porque Él es el que te ha sostenido. Entonces, por eso damos gloria a Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la última palabra. A veces viene el doctor y nos da un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico que nos espanta, un diagnóstico que no lo esperábamos a veces, y nos vamos más con el diagnóstico del doctor que con el diagnóstico de Dios. Y Dios es el que tiene la última palabra para cada diagnóstico. Él es el que da la última palabra. Entonces, por eso tenemos que recordar que nuestra vida depende de Dios. Amén. Número 2. Yo voy al número 2 porque el tiempo me avanzó, hermano. Y esto es importante. Tenemos que recordar, y hoy lo cantaba mi hermano, que nada es imposible para nuestro Dios. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Alguien me decía en forma de broma el otro día, sí hay algo imposible para Dios, me dijo. A ver, dígamelo. Él no puede mentir, me dijo. Tiene razón, le dije yo. Eso es imposible para Él. Es imposible que Él mienta. Pero hablando de lo imposible, Él es todopoderoso. Él no hay nada que sea difícil para el Señor. A veces a nosotros se nos hacen las cosas imposibles, difíciles. Y dice uno, esto, si ahora de esta, si no salgo. Pero ahí es donde aparece el que todo lo hace posible. Qué importante es eso, hermano, porque en Marcos 10:27, oiga esto. Vaya conmigo a Marcos. Tenemos que recordar eso, hermano, y eso te va a hacer caminar por fe. Cuando tú recuerdas que para Él no hay nada imposible, te hace caminar por fe, te hace vivir por fe. Entonces, Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es importante saberlo. Eso es importante que se introduzca en nuestro corazón esa palabra, porque a veces a los doctores se les hace imposible, por muy buenos doctores que sean, muy especializados pueden ser, pero a veces se les hace imposible algunas enfermedades. Pero yo conozco en la palabra al Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Todas las cosas son posibles para Él. Y esto me hace recordar a mí el tiempo que yo entré en un proceso de mis papeles. Porque uno tiene dos opciones, hermano. Uno tiene dos opciones, o creer en lo que dicen los hombres o creer en Dios. Porque a veces cuando uno entra en un proceso, tal vez llega con aquel de confianza y le dice, mire hermano, voy a entrar a este proceso. ¿Qué opina? Yo recuerdo que yo entré en el proceso de los papeles. Había una opción para mi vida ahí. Había una puerta que Dios había abierto. Llegué con un hermano de la congregación. No le voy a decir el nombre. Llegué con él, luego llegué con mi pastor. Pero con aquel hermano que llegué, le digo, mire hermano, que voy a entrar en este proceso. Y el hermano como que entró la duda en él. Me dijo, hermano, pero mire la situación que estamos, mire el gobierno que tiene Estados Unidos. Entonces, como que me quiso, entonces, pero yo no puse, aquellas palabras las deseché. Dije, pues si yo he creído en Dios, no importa el presidente que hay ahorita. Si Dios abre una puerta, nadie la va a poder cerrar. Porque Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Entré en el proceso, le dije a mi pastor, el pastor me dijo, entre el hermano. Mire,
Éntrele. Y me dijo, hay una puerta ahí, éntrele. Y empecé a pedir oración, le pedía oración a los hermanos de discipulado, orábamos. Pero tomé la decisión, hermano, de creerle a Dios. Yo tomé esa decisión. Por eso quiero dejarle esto en su corazón. A veces el hermano te va a desanimar, pero tú no le creas al hermano, créele a Dios. Toma la decisión de creerle a Dios. En la Biblia hay un hombre que tenía a su hija enferma. Vamos a ver, después le sigo con la historia. Vayamos a Marcos 5:35. Allí hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y habla de la hija de Jairo, habla de Jairo. Jairo tomó una decisión. Mire, mientras él aún hablaba, vinieron a casa de los principales de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Oiga las palabras de los principales de la sinagoga. Esas eran las palabras para Jairo. Pero más adelante el versículo 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de las sinagogas, no temas, cree solamente. Jairo tenía dos opciones, o en creerlo en lo que estaban diciendo los principales de la sinagoga, o creer en Dios. Jairo decidió creerle a Dios. ¿Y qué sucedió? La hija de Jairo fue sanada. Yo decidí creerle a Dios, hermano. Hubo alguien que me dijo, hermano, estamos en tiempos difíciles. Y es cierto, estábamos en el tiempo más difícil, pero es allí donde Dios saca a relucir su poder. En los tiempos de dificultad para mostrar su poder, porque Dios no te va a mostrar su poder en los tiempos fáciles, te lo va a mostrar en los tiempos difíciles. Y recuerdo que empezamos a orar, empecé a caminar por fe, creyendo en Dios, y dije, hay una puerta abierta. Y Dios me lo reveló por un sueño. Entonces empecé a orar, empecé a clamar a Dios, y le decía al Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo he creído en ti, y tu palabra dice que el que ha creído en ti no será avergonzado. Para honra y gloria de Dios, me dieron mi permiso de trabajo. Y me dieron mis papeles. ¿Por qué le digo esto y por qué le cuento esto? Porque nosotros como hijos de Dios debemos de creerle a Dios, debemos de caminar por fe. Si tú puedes creer, para el que cree todo le es posible. Todo le es posible, porque Dios puede obrar en los momentos más difíciles. En los tiempos más difíciles se abrió una puerta y Dios obró a mi favor. Dale un fuerte aplauso al Señor si se anima, hermano. Entonces, en el texto que leímos, usted ve a Jairo oyendo las palabras que venían de fuentes de diferentes. Los hombres le dijeron, ya no moleste más al maestro. Eso es lo que le estaban diciendo. ¿Para qué lo molestas si tu hija ya murió? Eso es lo que te dice el diablo. ¿Para qué sigues orando? Si Dios ya se olvidó de tu problema. Viene el diablo con un dardo a tu mente y te dice, ¿para qué sigues perseverando? ¿Para qué sigues siguiendo a la iglesia? Pero ahí es cuando Dios debe hablar a tu corazón y debes de escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo voy a obrar, cree solamente. Entonces, mire, dice, pero la voz de Jesús dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué hizo Jairo? Tomó la decisión de creerle a Dios. Tú puedes tomar dos decisiones, de creerle a la gente lo que dice o creerle a Dios. Si le crees a Dios, Dios va a obrar a tu favor. Si le crees a la gente, vas a quedar con lo que la gente dice. Muchos de nosotros hemos tomado la palabra del médico, a veces la palabra del abogado, la palabra del jefe. A veces hemos tomado esa palabra y hemos desechado la palabra de Dios. No hemos creído en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para hacer la vida y creerle al Dios de los cielos, porque sus promesas son firmes. Entonces debemos de caminar en fe. Número 3. Llevo 2, recuerde, debemos de tomar la decisión de creerle a Dios. Y tenemos que recordar que para Dios no hay nada imposible. Número 3, tenemos que recordar que Dios está
por nosotros. ¿Cuántos saben eso? En la dificultad Dios está con nosotros. Es difícil en la dificultad, hermano, recordar eso, que Dios está con nosotros. Porque cuando estás pasando por preocupaciones, por necesidades, te sientes solo. Recuerdo yo el tiempo de la dificultad, me sentía solo. Llega uno a veces hasta decir, ni el hermano me ha llamado, pero Dios nunca lo deja solo a uno, hermano. Dios siempre va a estar allí, con su voz apacible, hablando a nuestro corazón. Dice, tenemos que recordar que Dios está por nosotros en las dificultades. No estamos solos. Dios pelea por nosotros, hermano. No desmayemos, elevemos en fe como lo hizo el profeta Habacuc. Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a esto? Es una pregunta. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si tenemos a Dios a favor nuestro, el pueblo de Israel pudo experimentar eso. Dios iba con ellos. Dios nunca los abandonó, hermano. Dice que Dios iba con ellos de noche y de día. No los abandonaba. Siempre tenía la nube, siempre tenía la protección para su pueblo. Y ese es el mismo Dios, el que va con nosotros todos los días. Mire, ¿cuántos de nosotros en momentos difíciles, en medio del desespero, nos hemos preguntado dónde está Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta usted, hermano? ¿O solo yo? A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En estos momentos que yo lo necesito, Él está allí. Por fe lo puedes sentir. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, hermano. Podemos sentir su presencia. Mire, dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado dónde está Dios? Dios mío, ¿dónde estás que no me ayudas? Eso es lo que estaba experimentando el profeta Habacuc. Y si en algún momento te has sentido de esta manera, sabes que nunca pierdas la fe. Aunque tú no lo creas, Dios nunca te ha abandonado. Siempre ha estado contigo. Aunque no lo hayas sentido, Él ha estado ahí, hermano. Y el mensaje que quiero llevarles hoy, oiga, es sobre la promesa que hizo Dios de estar con nosotros siempre. Él lo prometió. Allá en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, y usted va a ver la promesa que Dios hizo allí. Dios hizo una promesa a los que se esfuerzan y a los que caminan en fe. Dice Deuteronomio 31:6. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él no te dejará y Él no te va a desamparar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Dios nunca abandona a pesar de los problemas en el trabajo, de los problemas en la familia. Él ha prometido que va a estar allí todos los días y todos los días de nuestra vida. Dice, Dios es el que va contigo. Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Dios nunca te abandona, hermano. Esa es su promesa y Dios lo promete y lo cumple. Lo cumple porque lo cumple. Dios tiene un plan perfecto. Y cuando decimos perfecto, decimos que es algo sin errores. Entonces Dios lo prometió. Por eso en Isaías Él vuelve a decir estas palabras. Dice, Dios nos dice, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga esto. Entonces, hay varios aspectos allí
Él es el que te ayuda, Él es el que te sustenta y Él es el que te levanta cuando te caes. Aleluya. Él dice que Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar. Cuando caemos en el problema, ¿quién cree que nos levanta? Él es un buen padre. ¿Ha visto los padres, ustedes, seculares? Cuando empieza a caminar un bebé, ¿verdad? Y se cae, ¿qué es lo primero que hace? Lo levanta y lo anima. No le dice, no le da palabras de desánimo. Lo levanta y dile, dale hijo, vas a aprender. Cuando empieza a andar en la bicicleta, ¿verdad? Se da sus trompezones, se cae, se raspa, pero ¿qué hace el padre? Lo levanta, dale hijo, que vas a aprender. Así es Dios con uno. Cuando ya tus fuerzas te faltan, cuando ya dices, ya no puedo más, es cuando Él empieza a obrar y te levanta con su mano de poder y dale para adelante. Y vienen las fuerzas de Dios. El problema te está agobiando, pero recibes nuevas fuerzas en Dios. Porque Él es el que te ayuda, Él es el que te sustenta y Él es el que te adiestra. Es importante tener esto, hermano, en nuestro corazón porque vienen tiempos difíciles. Yo no lo quiero asustar, pero según la palabra me dice a mí, vienen tiempos difíciles. Y ahorita no es nada lo que estamos pasando, hermano, para lo que viene. Entonces solo los que estén caminando por fe, los que estén parados firmes, creyendo en la palabra de la promesa de Dios, son los que van a permanecer hasta el fin. ¿Cuántos quieren permanecer aquí? A ver, levanten la mano los que quieren permanecer firmes. La venida del Señor se acerca. Hay que permanecer firmes, hermano, porque muchos en estos tiempos volverán atrás. Pero bienaventurados los que perseveran hasta el fin, porque ellos serán galardonados. Gloria a Dios. Así es. Entonces debemos de seguir caminando. No importa, hermano, lo que nos esté pasando. No importan los problemas. Todos tenemos problemas. Pero en Dios somos más que vencedores. Porque todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Primera de Corintios 16:13. Yo con esto termino, hermano. Yo quiero orar en esta noche para que Dios aumente nuestra fe. Y se lo voy a leer en la versión NBI. Me gustó porque dice, Primera de Corintios 16:13, dice, manténganse alertas. Aleluya. Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Manténgase alerta, hermano. Alerta por los tiempos que estamos viviendo. Dios nos está alertando a una iglesia que se prepare, que camine en fe, que viva por fe. Manténgase alerta, permanezca firme en lo que ha creído, en la fe. Sea valiente y sea fuerte. A Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Y a Josué le dieron una promesa, y nadie te podrá hacer frente. Iba a introducir a un pueblo de Israel a la tierra prometida. Nosotros vamos hacia la tierra celestial, hacia la tierra prometida. Y solo los valientes y los que se esfuercen son los que van a llegar al cielo. Entonces mi palabra hoy es que usted se mantenga alerta, que usted se permanezca firme y que usted sea valiente y fuerte, porque lo que viene no es nada bueno, pero Dios está con nosotros. Eso téngalo por seguro, que aunque vengan tiempos difíciles, Dios no nos va a abandonar. Dios va a estar aquí con nosotros y saldremos adelante porque el poderoso va con nosotros. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Si se quiere poner de pie, vamos a orar. Yo voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que se vengan. Y hoy podemos orar y decirle al Señor, yo no sé lo que está pasando, hermano. Yo no sé por qué Dios ha traído esta palabra, la ha traído de días, sentado ahí. Ha estado hablando a mi corazón. Y
yo pienso que esta es una buena noche para decirle al Señor, yo quiero caminar por fe. Yo quiero mantenerme firme, yo quiero mantenerme alerta. Hoy vamos a llegar ante el trono de Dios y poder decirle al Señor, ayúdanos. Si Dios va con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? No importa lo que tú estás pasando en esta noche. Dios te dice hoy, no temas, solo esfuérzate, solo sé valiente, porque al esforzarte y ser valiente, vas a poder sobrepasar la prueba, el problema, la dificultad. Y si tú has estado orando por un problema, por una enfermedad, sigue adelante, hermano, sigue orando, sigue clamando al Dios de los cielos, y Él a su tiempo va a obrar. A Habacuc le dijeron, no te preocupes si la visión tardare. No te preocupes, tú espérala, porque de cierto te va a llegar. Hermano, yo le digo de parte de Dios hoy, lo que tú estás esperando te va a llegar, porque te va a llegar. Es en el tiempo de Dios. Cierra tus ojos y empieza a orar allí donde estás. Levanta tus manos. Si te quieres postrar, si te quieres arrodillar. Hoy estamos delante de la presencia de Dios en este lugar. Hay gente que está esperando puertas de trabajo. Que se abra una puerta de trabajo. Hay gente aquí que está esperando que la familia que no ha llegado a los pies de Cristo pueda llegar. Hay gente aquí que está esperando promesas de Dios. Pero en esta noche Dios está en este lugar. Esta palabra que Dios ha traído esta noche es una palabra donde Dios dice, mi promesa es firme. Mi promesa llegará, porque llegará. Si estás pasando por alguna enfermedad, dile a Dios, yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú eres el que puede enviar una palabra de salud. Tú puedes enviar una palabra, Señor, al necesitado. Aquel que ha venido con necesidad, hoy pueda recibir una palabra tuya. Una palabra que lo aliente a seguir adelante. Y si hay gente que ha llegado el desánimo por estos tiempos, Padre, yo te ruego en esta noche que les infundas aliento, porque vendrán tiempos difíciles, pero sabemos que si tú estás con nosotros, nosotros seremos más que vencedores. Esto no es por vista, hermano, es por fe. Y hoy puedes decirle al Señor, yo quiero caminar por fe. Yo quiero vivir por fe. Y adoramos, empieza a adorarle ahí, hermano. Empieza a glorificarle. Padre, oramos por la salud de nuestro pastor. Envía una palabra de salud, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Te propicio, Dios. Oramos por los que están pasando por enfermedades. Oramos por los problemas familiares. Envía tu buena palabra, oh Dios.
Eres tú nuestro socorro. Eres tú nuestro auxilio, Dios. Y aunque pasemos por las aguas, y aunque pasemos por el fuego no arderá y las aguas nos anegarán. Padre, bendice a aquel que está pasando por un proceso. Bendice esos casos migratorios. Mi corazón tienes el control. Bendice, Señor, conforme a tu amor. Tengo temor. Hoy corremos a ti, oh Dios. Tienes el control. Que solo tú tienes el control, oh Dios. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Señor, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. solo tú tienes el control, No me Dios. falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Quieres levantar tus manos y decirle al Señor, yo sé que tú tienes el control? Él tiene el control de la enfermedad, del problema, de la angustia. Él tiene el control. No se ha ido del control de Dios esa enfermedad, esa angustia. Hoy Dios te dice, no temas, todo está bajo mi control. Yo te ayudaré. A mi tiempo verás la promesa cumplida en tu vida. Recibe esa palabra de Dios, hermano. Aquí hay gente que ha estado esperando promesas de Dios. Muy pronto llegará la promesa de Dios que has estado esperando, hermano. Pero lo que Dios te dice hoy, camina por fe, vive por fe. Ya no te preocupes, cálmate y espera en Jehová. Padre, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Que esta palabra se haga vida, Señor. Y que esta palabra, Dios mío, llegue a nuestro corazón y se haga rema a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.